Bienvenidos a Más allá de las noticias, un espacio donde la actualidad se analiza con criterio, profundidad y una mirada espiritual basada en la Biblia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Radio El Camino. Hoy, como cada semana, vamos a repasar las noticias más relevantes, reflexionar juntos a la luz de la palabra de Dios y leer los mensajes de todos los que se están sumando desde distintos lugares. Este programa es presentado por el licenciado Daniel Cúcaro y Emanuel Vallejos, con el propósito de informar, pensar y fortalecer la fe en tiempos desafiantes. Te invitamos a quedarte con nosotros, participar, compartir la transmisión y ser parte de esta conversación que va más allá de las noticias. Prepárate, ya comenzamos. Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva transmisión en vivo que tenemos de Más allá de las noticias. Estamos en el episodio 12, titulado Rapto secreto o abducción generalizada, que esto tiene que ver con el tema de la semana pasada que estuvimos tocando, hablando acerca de las cuestiones alienígenas, los encuentros cercanos de tercer tipo, como se les llama, pero en esta ocasión relacionado con una cuestión espiritual, porque ustedes saben que los engaños de Satanás están hechos para todos los públicos, y todos los públicos creen más o menos algunas cosas muy parecidas, aunque sean diferentes religiones. Una de las cosas que creen muchos públicos es que podemos trascender de manera espiritual. Y algunos creen, ¿no?, que cuando morimos vamos directamente al cielo y pasamos a otro plano de existencia. Otros creen simplemente que hay diferentes dimensiones donde se puede pasar de un plano al otro. Pero hay mucha gente que cree que puede ser abducida o raptada por extraterrestres. Y también hay muchos cristianos que creen que cuando Cristo venga por segunda vez, no lo va a hacer de manera visible, de manera literal, sino que va a raptar a su iglesia y toda la iglesia va a ser desaparecida, ¿no? ¿Para qué? Para librarse del tiempo de angustia o de la gran tribulación. Esta doctrina, esta creencia, que es muy similar al tema de las abducciones, se la conoce como el rapto secreto. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Antes de comenzar, quiero saludar a mi compañero Daniel Cúcaro. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? Muy contento de poder estar otra vez con ustedes, 12 programas, y la verdad que estoy plenamente convencido de que Dios dirige todas estas cosas, porque durante la semana habíamos hablado con Emanuel de otro tema, que lo vamos a tocar más adelante, pero de repente un querido amigo nos dice, dentro de un grupo que tenemos, ¿podrían darme información sobre el tema del rapto secreto? Tengo que hablar con alguien y quisiera saber qué piensan ustedes, qué material tienen. Yo dije, este es el tema que tiene que continuar, porque el rapto secreto y las abducciones, que no hablamos la semana pasada de las abducciones, porque se iba para mucho y la verdad que queríamos ser más puntual en el tema de los alienígenas y eso. Esto es genial, esto es lo que une y tenemos algunos otros temas más que complementan esto. Así que yo creo que Dios habló a este amigo para que nos consultara y salió este programa. De la nada salió este programa. Genial. Amén. Amén. Gracias, Dani. Gracias a todos los hermanos que están conectados, dejándonos sus comentarios.
Y el tema de hoy vamos a introducir directamente y vamos a estar compartiendo también los mensajes de ustedes en la pantalla, así que déjennos ahí todos sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema del rapto secreto, de las abducciones, de los alienígenas? Esto es una continuación del programa anterior, como dice Daniel, y viene a raíz de una serie de noticias que se dieron hace pocos días, donde se salió a hablar de parte del gobierno de los Estados Unidos acerca de que los alienígenas eran en realidad espíritus de demonios, cosa que abrió el tema y lo dejó plantado, es un puntapié tremendo para los que nosotros nos dedicamos a comunicar, ¿no?, el mensaje del Evangelio y a comunicar también temas de actualidad. Pero hay un punto, hermanos y amigos que nos escuchan a través de diferentes medios, hay un tema que está súper instalado en todo el cristianismo en general, que es la idea del rapto secreto. Hay una película que ustedes la habrán escuchado mencionar, porque se hicieron varias ediciones, hay algunas más antiguas, otras más nuevas, pero que son películas realmente masivas, prácticamente a niveles de Hollywood, porque ustedes saben que la industria de Hollywood en los Estados Unidos, bueno, es el medio de comunicación más masivo que existe, y las iglesias cristianas protestantes en los Estados Unidos, en las últimas décadas, han adquirido un gran peso en esa industria de Hollywood. Es decir, hay cadenas o empresas productoras, vendrían a ser de películas cristianas, que ustedes pueden encontrar sus películas en Netflix o en estas plataformas, porque son películas al nivel de Hollywood, y se han hecho varias películas con el título Dejados Atrás. Escuchen este título, si ustedes nunca lo escucharon antes, les va a ser muy fácil hacer una pequeña búsqueda en internet, pero básicamente Dejados Atrás es el concepto del rapto secreto, es el concepto de que en el tiempo final, justo antes de la gran tribulación, justo antes de que empiecen a caer las plagas y sucedan todas las cosas que van a suceder en la tierra, Cristo viene a buscar a su iglesia de manera invisible. Por eso es el rapto secreto, es de manera invisible. Y las escenas de la película básicamente lo que muestran es, van en el micro, ¿no?, en el bus, y varias personas se desaparecen. Queda la ropa nada más ahí. Y si llega a desaparecer el chofer, bueno, ese bus va a chocar, ¿no? Porque el chofer era cristiano. Y están en la calle, están en la escuela, y hay un montón de jóvenes que desaparecen. Fueron abducidos, desaparecieron, fueron raptados. De hecho, la palabra rapto tiene que ver con algo que se hace de manera secreta, a escondidas, que muchas veces se confunde esta palabra con la palabra arrebatamiento, que es otra cosa, que lo vamos a ver ahora, Dios mediante. Entonces, la película y la idea, que se han hecho películas, libros, se ha escrito, se han gastado ríos de tinta hablando acerca del rapto secreto, y es una verdad, entre comillas, aceptada por la gran mayoría del mundo cristiano, de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que la iglesia va a ser librada de la tribulación en el tiempo final. Algo paradójico, porque en todas las épocas pasadas la iglesia atravesó momentos de tribulación y momentos de persecución. Prácticamente era la marca registrada de la iglesia atravesar por tiempos de tribulación o de persecución. Era lo que purificaba el carácter. Ahora, esta doctrina, esta enseñanza, ustedes fíjense, hermanos y amigos que nos escuchan, esto es como dice el dicho, no todos los caminos conducen a Roma. Todo esto tiene un origen, todo esto tiene una raíz, y cuando escarbamos en la raíz, la semana pasada hablábamos de esta teoría de alienígenas ancestrales, y tenía una raíz jesuita, tenía una raíz en Roma, y literalmente todos los caminos conducen a Roma, y por más protestante que sea hoy en día una creencia, y por más popular que sea y aceptada, tenemos que escarbar para ver si esa creencia está en las Escrituras. Si no está en las Escrituras, lo más probable es que la haya originado Roma, y que los protestantes la hayan heredado, o que simplemente los protestantes la hayan recibido de parte de Roma
en tiempos posteriores. Sabemos que grandes teólogos jesuitas han influenciado la teología protestante en cuanto a profecía, ni que hablar, ¿sí? La profecía o la interpretación futurista o preterista de la profecía que tienen la gran mayoría de las iglesias protestantes es una teología jesuita, ¿sí? Han desechado la teología historicista que mostraba los grandes imperios, que señalaba a Roma como protagonista, ¿no? En la historia profética, todo eso ha sido desechado a un pasado lejano o a un futuro lejano. Y esto que vamos a ver hoy, que tiene que ver con el rapto secreto, tiene algo que ver también con el futurismo, con un anticristo también misterioso que no es el Papa, sino un ser, un personaje, un líder político en el futuro, y todas estas escenas proféticas que la mayoría de los evangélicos cree, en realidad están fundamentadas no sobre la palabra de Dios, sino que vamos a ver un poquito el tema de la historia el día de hoy. Daniel, te cedo la palabra, te vamos a escuchar y bueno, vamos a estar comentando también algunos versículos más adelante. Bueno, gracias. Todo este tema nace en la Biblia Scofield, en realidad en Cyrus Scofield, que fue un personaje realmente, si pueden, yo no le voy a contar toda la vida, pero si quieren conocer un poquito, métanse en internet, pongan Scofield y aparece toda la vida de él, que es apasionante. Es apasionante porque tenía todos los defectos que uno puede encontrar. Desde joven. Le gustaba el alcohol y hasta el día de su muerte fue alcohólico. Nunca pudo dejar el alcohol. Fue acusado de soborno cuando era juez en Kentucky o en Kansas, por ahí, en Estados Unidos. Fue acusado de tráfico de influencias, fue metido en la cárcel, se cambió de nombre para desaparecer porque lo buscaban por todos lados, se divorció, se casó 3 veces, abandonó a su primera esposa, bueno, una vida descalabrada, pero una persona muy inteligente. Sabía cómo zafar de los problemas y resulta que en la década de 1860, cuando empezó la guerra civil, él no quería ir a la guerra. Fue, lo mandaron, porque mandaban a todos los que estaban por ahí, y en la primera batalla en la cual lo hirieron, él dijo, bueno, denme de baja del ejército del sur, del confederado del sur, porque yo nací en el norte y en realidad yo soy norteño, así que no tengo que estar peleando por el sur porque soy del norte. Y finalmente logró que le dieran la baja y entonces se fue al norte, pero ya no participó más de la guerra. Así que el resto de su vida fue una serie de situaciones muy interesantes en la cual este hombre se arrimó a la religión, no porque le interesara la religión, sino que veía que a través de la religión podía hacer plata. Y lo que a él le gustaba era la plata, el dinero. Así que se juntó con grandes predicadores de la época, no con cualquiera. Fue a buscar a los grandes predicadores, a Dwight Moody, a Taylor, el que fue de Hudson Taylor, el que fue de misionero a China. No andaba con cualquiera. Como él había sido juez y representante ya le digo, no me acuerdo si es en Kansas o en Kentucky, porque andaba por todos lados. Tenía ciertas influencias, o sea, lo respetaban un poco, ¿no? Además se hizo, por eso digo, es genial, el tipo es genial. Se hizo proclamar héroe de la Confederación cuando
Él había pedido que liberarse de la guerra, que lo mandaran al norte, pero como estaba viviendo en el sur, los del sur no lo querían porque era del norte. Entonces hizo que un amigo, un compañero que había estado con él en esas primeras batallas, reconociera que él había luchado para la Confederación, así que lo transformaron en un héroe confederado. En el sur hizo mucha de su actividad religiosa. ¿Y qué lo llevó a esta actividad religiosa? Él se puso en contacto con un señor llamado John Nelson Darby, que era jesuita, que era irlandés. Era un sacerdote jesuita camuflado, pero fue el que le dio el puntapié inicial para escribir comentarios bíblicos, un comentario bíblico que se conoce como la Biblia de Scofield, que es una Biblia comentada. ¿Comentada por quién? Por Scofield. Como si fuera un comentario bíblico de cualquier religión, pero adosado a la Biblia, ¿no? Y una editorial le dijo que bueno, que si ellos lo imprimían, le daban $75.000 de regalías antes de que se imprimiera. $75.000. Hoy tal vez no parece mucho, pero en aquella época el sueldo anual de Scofield era de $1.500 por año, o sea que ganaba un poquito más de $100 por mes y le dieron 75.000. Así que se hizo rico de la noche a la mañana por haber escrito esa Biblia. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque ustedes están viendo que este personaje no tenía mucho de cristiano, tenía mucho de inteligente. Pero la misma gente que reverencia o que tiene a Scofield como una gran figura del cristianismo pentecostal, es la misma gente que defenestra a Elena de White. Pero Elena de White no tomaba alcohol, no fumaba, nunca fue acusada de sobornar a nadie, nunca fue perseguida por la justicia, al contrario, era una persona que alentaba la buena salud. Nada de eso hacía Scofield. Usted dígame cuál de los dos es más cristiano. Solamente la acusaron a Elena de White de plagio, pero ya lo vimos en 2 programas antes, cuando hablamos de Elena de White, que el tema del plagio no era tal. Simplemente ella había leído libros y copiado las partes que a ella le parecían que eran interesantes y no todo el libro. Bien, seguimos con Scofield. Entonces, allí es cuando empieza a generarse un cristianismo de la abundancia, de la a ver, ¿cómo es que no me sale la palabra? La prosperidad. Exacto. El cristianismo de la prosperidad. Ahí es donde empieza. Creo yo que su mayor expresión se encuentra en Brasil, ¿no? Con la Iglesia Universal. Ellos potenciaron esa interpretación al máximo. ¿Y qué es lo que dice interpretación? No hay que sufrir. No, Dios no nos puso en el mundo para sufrir, no vamos a sufrir. Dios quiere que te vaya bien en la vida, bla, bla, bla. Todo eso, escuchado así, está bien. Está bien, pero está mal. ¿Qué es lo que está bien? Que Dios nos ama y no quiere que suframos. Pero está mal decir que no vamos a sufrir. Porque el Señor mismo lo dice en su palabra, y esto es algo que los evangélicos y los pentecostales niegan y no quieren saber nada, y se encuentra en Zacarías, capítulo 13, versos 8 y 9. Y esto es para todo el mundo.
yo se lo he compartido a algunos amigos evangélicos y le digo, pero ¿cómo que no vamos a pasar por la tribulación? Tenemos que pasar por la tribulación. Si acá en la Biblia dice, pero ese es del Antiguo Testamento, eso es para los judíos. Ellos que no reconocieron a Jesús van a tener que sufrir, van a tener que pasar una tribulación, pero los cristianos no. Pero presten atención, cuando un versículo se entiende parcialmente, se entiende mal. Versículo 8, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Y en qué momento dice esto es solo para el pueblo de Israel? Habla de todo el mundo, habla de los días finales, habla del pueblo de Dios, o solamente pueblo mío son los judíos. ¿No somos nosotros también pueblo de Dios? ¿No es todo el mundo pueblo de Dios? ¿Todos aquellos que creen en Dios no son pueblo de Dios? Claro que sí. Todos aquellos que dicen Jehová es mi Dios forman parte del pueblo de Dios, pero no basta con decir Jehová es mi Dios. Vamos a probar a ver si realmente Jehová es tu Dios. ¿Y cómo los probamos? Dándole dinero, dándole propiedades, dándole salud, dándole todo lo que el ser humano quiere. No, justamente quitándoselo. ¿Cómo fue probado Daniel? Daniel tenía todo, Daniel era rico y a Daniel no le perdonaron. Era, según dice la Biblia, según dijo el ángel, Daniel, eres muy querido en el cielo, eres muy apreciado. Por eso vengo a mostrarte estas profecías y su interpretación, porque Dios te quiere mucho, porque eres muy fiel. Por eso estás en el foso de los leones, a punto de ser comido. Pero por tu fidelidad, los leones no te van a comer. Y uno que conoce la historia del final dice que bueno, es buenísimo eso, es muy lindo. Sí, pero cuando te tiran en el foso de los leones, vos no sabés el final. Estás dispuesto a que te coman los leones. Y los compañeros de Daniel, muchos años antes, como 60 años antes, fueron echados en un horno de fuego y ellos no sabían que Dios los iba a librar. Le dijeron al rey Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, de todas formas, no vamos a adorar tu imagen. Eso es probar en el fuego. Y Dios dice, yo tengo que probarlos para ver de qué están hechos ustedes, si realmente son plata y oro o son un recubrimiento de plata y oro, los tengo que probar, tengo que meterlos en el fuego. Pero si ustedes son oro y son plata, van a salir purificados de esa prueba. Eso es lo que mucha gente no quiere entender y no quiere pasar. Y obviamente que no. ¿Quién quiere pasar por una prueba semejante? ¿Quién quiere ver a su familia sufrir, a ellos mismos sufrir? Nadie. Bueno, entonces Scofield, influido por John Nelson Darby, inventaron esta teología del rapto secreto. ¿Y de dónde sale esto del rapto secreto? Uno no puede hacer una teología de un versículo bíblico. No puede. Eso está mal. Ahí está el señor Scofield, ya ancianito. Para los que les interesa las coincidencias, no sé. Él nació el 19 de agosto de 1843. Fíjense ustedes la fecha, ¿no? 1843. Falleció en 1921. Era contemporáneo de Elena de White.
prácticamente toda su vida fue contemporáneo de Elena de White. Murió en 1921, Elena de White en 1915, así que vivieron al mismo tiempo. Y originaron dos corrientes distintas: los premilenialistas, los de Scofield, los dispensacionalistas y los milenialistas. Algún día vamos a hablar de esto, no es hoy. Pero uno no puede hacer una teología de un solo versículo, tiene que complementarse con otros versículos, porque un versículo solo no es suficiente, y además sacado de contexto. Entonces, ¿de dónde surge la idea del rapto secreto? Mateo 24, 40 al 41, allí dice: dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Y esto dice que esto va a ser secreto? Primero, ¿acá dice que esto va a ser secreto? No, no dice eso. No dice que va a ser secreto. Dice que simplemente habría personas que estarían haciendo lo mismo, pero uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué esto no es literal? Primero, no dice que sea secreto. Segundo, si esto fuera literal, se contrapone con lo que dice Zacarías, porque Zacarías dice: 2/3 partes se perderán y 1/3 parte será sometida a la prueba. Y esto es 50 y 50. Uno es tomado y el otro es dejado. Tendría que decir 3 personas, para que vean que es solamente una parábola, una forma de decir algo, que ya vamos a ver cuál es el significado de esto. Decir 2 mujeres o 2 personas están haciendo una cosa y uno es tomado y el otro es dejado, no está diciendo que va a pasar así en todas las partes, sino que simplemente va a haber personas que para los ojos nuestros son exactamente iguales. Hacen lo mismo, viven de la misma forma, no nos damos cuenta, nosotros no sabemos si uno es malo y el otro es bueno. Para nosotros son iguales, pero no son iguales a los ojos de Dios. No son iguales, son distintos. Por eso uno es sacado de allí y el otro es dejado allí. Y esto está dentro del contexto de la destrucción en la época de Noé, en el diluvio, y de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Noé era igual que mucha gente de por ahí. Sus hijos eran iguales a otros muchachos. Muchos de los que trabajaron en el arca eran iguales a Noé y a sus hijos. Pero Noé y sus hijos o esposas entraron en el arca y el resto no entró. Y eran iguales. ¿Y por qué no están? Porque fueron probados y fueron hallados faltos. Lot en Sodoma era una persona respetada, era una persona querida y era igual a muchas otras personas que vivían ahí. Pero a Lot lo sacaron de Sodoma y a los otros los dejaron. Incluso a la esposa de Lot la sacaron y finalmente murió convertida en una estatua de sal. Y era la esposa de Lot. Supuestamente eran lo mismo, pero no eran lo mismo. A los ojos de la gente no eran lo mismo. Y entonces, ¿cuál es el contexto de esta? Bueno, el contexto lo vimos, ¿no? ¿Qué significa ser tomado? En Lucas 17, 34 al 37,
Jesús dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y se está refiriendo exactamente a lo mismo que dice Mateo. Pero los discípulos le preguntan al Señor, ¿dónde ocurrirá estas cosas? Y Jesús les dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y esto tiene que ver con lo que más adelante, Jesús no explica más nada. Queda allí. Muchos años después, como 60 años después, Juan tiene una revelación y en Apocalipsis 19 Jesús le muestra. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo, venid y congregaos a la cena del gran Dios para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Esa gran cena es lo que va a ocurrir con los que son tomados o dejados. Y eso ocurre después de la venida de Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema de aceptar este rapto secreto? Que ya les digo, no es un rapto, no es secreto, la venida de Jesús no es secreta, no lo dice el texto, no dice que será raptado, dice que será tomado. Y los evangélicos confunden esto con el arrebatamiento. El arrebatamiento es también en la venida de Jesús, pero no antes de la venida de Jesús, sino en la venida de Jesús. El arrebatamiento se produce cuando suena la última trompeta. Y lo dice Pablo, definitivamente sonará la trompeta. Tesalonicenses. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados e iremos al cielo juntamente con ellos. ¿Juntamente con quiénes? Con los muertos resucitados. Es un gran grupo que asciende al cielo simultáneamente después de la tribulación, en el momento de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí dice en la final trompeta. ¿Y cuál es la final trompeta? En Apocalipsis capítulo 8 y 9 se habla de 7 toques de trompeta. En la última trompeta termina el tiempo de gracia. Esa es la final trompeta. Una vez que termina el tiempo de gracia, después de haber pasado por todos esos desastres que mencionan las primeras trompetas, en la séptima trompeta resucitan los muertos y son transformados los hijos de Dios para ascender al cielo. Emmanuel. Sí, quería responder acá una pregunta de un hermano que nos dice, ¿por qué no analizan el rapto usando la tipología del arca de Noé? Cristo dijo, y como en los días de Noé, dice, ¿qué hubiera pasado si el arca no se levanta sobre las aguas? Él está haciendo la analogía de que son levantados en el arca los que se salvan del diluvio, y lo está comparando con ser llevados al cielo, ¿no? Con el rapto secreto para escapar de la destrucción. Justamente por eso es que estamos leyendo, y gracias José por dejarnos el comentario, justamente por eso es que estamos leyendo Mateo 24, porque en la teología del rapto secreto, cuando dice uno será tomado y otro será dejado, en la teología del rapto secreto, el que es tomado, ese es el que es elevado
y que es llevado al cielo, y el que es dejado para pasar la gran tribulación. Pero cuando leemos justamente con la analogía del arca de Noé y de la destrucción, y vemos la pregunta que le hacen los discípulos, y lo leemos en la historia, que también menciona que vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿quiénes fueron llevados? No fueron llevados Noé y su familia, fueron llevados los que fueron destruidos. Noé y su familia fueron dejados. Cuando dice uno será tomado y otro será dejado, se refiere justamente al revés a lo que creen la doctrina del rapto secreto. Quiero destacar un punto que lo mencionaste recién, pero lo quiero resaltar un poquito más, de Mateo capítulo 24, que dice así. Fíjense cómo dice el pasaje, qué significa ser tomado. Los discípulos le preguntan a Jesús esto, le dicen, ¿no? Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron los discípulos, ¿dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde será tomado o dónde será dejado? Evidentemente es a dónde será tomado, porque dice, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, las personas que son tomadas en destrucción, son las que aparecen en Apocalipsis 19, que leímos recién el pasaje. Entonces es justamente al revés de lo que se menciona. De hecho, Noé y su familia fueron dejados en esta tierra con vida. Todos los demás fueron tomados en destrucción. No fueron llevados al cielo, fueron preservados aquí en esta tierra. Ahora, ¿qué pasa? Hay textos bien claros que nos dice la Escritura de que Dios va a guardar a su pueblo durante la hora de la prueba. El gran problema es que es un mensaje sumamente dulce para los oídos del corazón irregenerado que no quiere atravesar por tribulaciones, que no quiere, digamos, caminar por donde Jesús caminó. Y Jesús nos dice claramente que el que le sigue tiene que andar como él anduvo. O sea que evidentemente todos nosotros vamos a ser de alguna u otra manera probados. No todos van a pasar por la última generación. Todos los que murieron antes obviamente no van a pasar por la última gran tribulación. Pero sin duda la última generación lo va a atravesar. Por eso es que son descritos como los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Quería responder esa pregunta, Dani. No sé si quisieras continuar o con la pregunta o con lo que seguías. Sigo. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados. Acá está la palabrita. Arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No hay un arrebatamiento antes de la venida de Jesús. El arrebatamiento es en el momento de la venida de Jesús. Esta doctrina también cree que los que son dejados en la tierra tienen que pasar 1000 años acá en la tierra, vivos, junto con los malos, tratando de hacer un mundo mejor durante 1000 años. O sea, hay algunos privilegiados que son raptados y llevados al cielo sin ver la muerte, sin ver ninguna dificultad, ningún problema, y otros que son dejados en la tierra, cristianos también, durante 1000 años. 1000 años. No van a morir durante 1000 años, no habrá muerte durante 1000 años. Estarán acá en la tierra haciendo ¿qué durante 1000 años? Convirtiéndose, no les basta un año, un mes. Es una especie de purgatorio. ¿Eh? Es una especie de purgatorio protestante. O sea, los que no son salvos tienen oportunidad de autorredimirse después. Solo que durante 1000 años, ni Adán vivió 1000 años, ni Matusalén vivió 1000 años, pero acá van a vivir 1000 años
purgando sus pecados, no se sabe. Es un momento en el cual toda la humanidad va a estar viviendo durante 1000 años. ¿Para hacer qué? No se sabe, para purificarse durante 1000 años. Es incongruente esto, es incongruente. ¿Por qué a esta última? Es un castigo, es un castigo. O sea, que alguien viva 1000 años en un planeta pensando que por no haber sido bueno durante 40 años antes o 10 años antes, no puede estar en el cielo, pero eso no tiene nada que ver con lo que es realmente la historia bíblica. Fíjense ustedes que el ladrón en la cruz, ¿cuánto tiempo necesitó para purificarse y encontrar la promesa de estar entre los redimidos? Simplemente estaba en la cruz y el Señor no le dijo, mira, así de fácil no es el asunto. Fuiste una persona mala, ahora algo vas a tener que hacer, porque así perdonarte así rápido y prometerte que vas a estar en el reino, no es así. Mirá que hay una generación que va a tener que pasar 1000 años haciendo no sé qué en la tierra. Esa es la locura, porque el Señor le dijo al ladrón en la cruz, estarás conmigo en el paraíso, te lo prometo. Y ahora resulta que esta última generación tiene que pasar 1000 años acá. 1000 años vivos. No se sabe, no sé. Es de locos. Realmente es una teología de locos. ¿Cuál es la realidad de lo que dice la Biblia? La Biblia dice sencillamente lo siguiente. Los muertos resucitan, inmaculados, con un cuerpo purificado, que está apto para ir al cielo. Los que estamos vivos, dice Pablo, tenía la esperanza de estar vivo probablemente, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y juntamente con los resucitados, miles de millones, ascenderemos hacia el cielo. Y el planeta, dice la Biblia, quedará desolado y vacío durante 1000 años. Lo dice en Apocalipsis. Desolado y vacío durante 1000 años. No dice que va a haber gente viviendo y perfeccionándose durante 1000 años. Desolado y vacío durante 1000 años. Obligándolo a Satanás a descansar durante 1000 años de todas sus fechorías, sin nadie vivo a quien tentar. Y los redimidos estarán en el cielo. Pero ese va a ser un evento que todos verán. Así como el relámpago sale del oriente y va al occidente y todo el mundo lo ve, de la misma forma la venida de Jesús va a ser visible para todas las personas, no va a ser algo secreto. O sea, esto abre la posibilidad de que una gran cantidad de gente sea engañada cuando venga el anticristo. No el Papa, no el presidente de Estados Unidos, un anticristo que es Satanás disfrazado, haciéndole creer a la gente que comienza el milenio de paz, que es lo que están enseñando los evangélicos, no todos los evangélicos, pero sí, los evangélicos, los pentecostales, los dispensacionalistas enseñan esto, un milenio de paz acá en la tierra. Y el Señor dice no, pero Satanás dice sí. Y eso es lo que está introduciendo en la mente de las personas. Un milenio de paz en la tierra. No, la tierra no va a tener paz, al contrario. Dice, cuando todos prediquen de que va a haber paz, vendrá destrucción. Entonces, ¿cómo hacemos coordinar estos pasajes con un mensaje de paz y felicidad y bondad y amor en la tierra? La tierra es de Satanás en este momento. Fue comprada por Cristo, pero ¿fue comprado el planeta Tierra o fue comprada la gente del planeta Tierra?
Dios le deja a Satanás que destruya el planeta hasta cierto punto para mostrar lo que hace el pecado. El pecado es destructor, lo vimos la semana pasada cuando hablamos de los extraterrestres. El nombre del dirigente de los extraterrestres es Abadón o Apolión, que quiere decir el destructor. Y ahora vamos a ver el tema de la abducción. ¿Qué es esto de la abducción? Abducir quiere decir sacar de un lugar, sacar, llevar hacia otro lugar. Y generalmente este término se utiliza dentro del contexto extraterrestre de que hay gente a la cual se la lleva a lugares, se la desaparece de la Tierra y después aparecen de nuevo, ¿no? Que es más o menos lo mismo que dice esta doctrina. Porque nadie ha visto el momento de la abducción. Esto es interesante también. Son raptos secretos. Las abducciones son raptos secretos porque nadie ha visto el momento de que alguien ha sido abducido. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Que ocurren en realidad, ocurren, ¿eh? Esto es verdad, ocurren. Hay gente que es sacada de este mundo, pero no necesariamente llevada a otro planeta ni a un plato volador, nada de eso. Simplemente los demonios los llevan. Esto está en el libro que les mencioné la semana pasada, Lucifer destronado. Ahí él relata un momento en el que él fue abducido, llevado a un lugar que no sabe, más o menos como dice Pablo, ¿no? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero fui llevado a otro planeta, a otro universo. Y esta gente, Johannes Belen, él fue llevado a un lugar y él relata lo que vio en ese lugar. Y les aseguro que cuando él relata eso a uno se le paran los pelos del susto. Él dice lo que vio en ese lugar, vio una fábrica. No se asusten, yo soy el mensajero, no me maten a mí. Yo les cuento lo que dice. Vio una fábrica de cuerpos humanos que los demonios después utilizarán para aparecerse acá en la Tierra. Como que no es suficiente poseer cuerpos humanos, sino que ellos están preparando cuerpos para un futuro. Y él los vio en suspensión animada, no sabe de quién eran los cuerpos, no sabe de qué forman, si son clonaciones o no sabe nada. Él los vio. Y si estaba en visión o estaba personalmente, dice, yo no lo sé. Pero lo que yo vi es esto. Y les puedo asegurar que Satanás tiene una cantidad de engaños que aquel que cree que está firme, asegúrese porque va a caer. Si no cae en uno, cae en otro. Satanás tiene todo un andamiaje de engaños muy grandes. ¿Y cuál es el engaño más grande? Los engaños más grandes son aquellos que nuestros sentidos pueden ver y sentir. Nuestros ojos nos engañan, nuestros oídos nos engañan, nuestro olfato nos engaña. El Señor no trabaja con engaños, el Señor trabaja con la verdad. Por eso, esa es otra de las razones por la cual no puede haber un rapto secreto. Porque eso sería un engaño, una forma de falsear la verdad. Raptar gente, llevársela a la gente, eso no ocurrió. Dani, hay una de las preguntas del hermano dice, ¿cuándo será el tiempo de la siega donde los ángeles separan el trigo de la cizaña? Nosotros lo tenemos eso claramente en la Escritura. De hecho, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 14,
se nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, que viene Cristo con una hoz aguda para cegar las mieses. Eso está bien claro, y que envía a sus ángeles, nos dice también los evangelios, que envía a sus ángeles para juntar a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Es el mismo evento. Lo que pasa es que los que creen en el rapto secreto separan la segunda venida en dos, porque obviamente hay versículos que son claros, que dice: todo ojo le verá, que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y ellos dicen: no, pero esa es otra venida después. Pero hay un rapto primero y después hay otra venida después. Pero la Biblia no habla de dos venidas, habla de una segunda venida con poder y gloria, que de la misma manera que lo vieron ir al cielo los discípulos, lo van a ver volver. Va a ser visible, va a ser audible, lo vamos a incluso a sentir bajo nuestros pies, porque esta tierra va a temblar, todo monte va a ser movido de su lugar, los ríos van a dejar de correr. O sea, las descripciones que dan el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre el evento de la segunda venida de Cristo dice que se derrite la tierra a la presencia de Cristo, los malos van a perecer, porque por eso dice que el hombre de pecado va a ser destruido con el espíritu de su boca, el resplandor de su venida. O sea, todas las descripciones que da la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo no tienen nada que ver con lo secreto. Para eso tienen que inventarse una venida previa a la segunda venida, que esa es secreta, y todo para evitar el tema de la gran tribulación. Y yo quiero, antes de que continúes, Dani, quisiera dar un texto nada más para que lo mediten y lo estudien, ¿no? Porque el pueblo fiel de Dios que aparece en Apocalipsis 7, que son los 144.000, dice, menciona el tema en la Biblia, uno de los ancianos, dice que él respondió: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, estos son los 144.000, ¿no? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, la Biblia es bien clara de que el pueblo de Dios va a pasar por una gran tribulación. Han salido de la gran tribulación. No salieron de otro lado, salieron de la gran tribulación. Un tiempo de angustia cual nunca hubo y nunca habrá, que dice Daniel capítulo 12. Lo dice Jesús en Mateo 24. Habrá una gran tribulación y después de estas cosas va a pasar esto, y está la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es posterior a la gran tribulación y lo dice claramente la Biblia. Pero, hermanos, estamos cosechando y estamos bebiendo de la fuente jesuita de Roma que trajo Scofield al protestantismo. Así como Scofield, también hay otros que hicieron sus aportes, entre comillas, a la Biblia, como Westcott y Hort, que un día vamos a hablar de ellos. Westcott y Hort hicieron una Biblia y la hicieron siendo guiados, porque ellos creían en los espíritus, tenían una especie de sociedad espiritista que estaba muy de moda en aquella época, siendo guiados por los espíritus de los santos, porque ellos creían en la comunión de los santos y la comunión de los santos con los santos muertos, ¿no? Entonces, los protestantes están bebiendo a dos manos de fuentes católicas o de fuentes espiritistas y no se dan cuenta, ¿sí? Entonces, está bien, sé que pueden estar arraigados en sus creencias protestantes, toda la vida te enseñaron eso, pero no está en la Biblia. Ni la palabra rapto ni la palabra secreto está en la Biblia. ¿Puedes decir arrebatamiento? Claro, puedes decir arrebatamiento, porque eso es una palabra bíblica, pero arrebatamiento no tiene nada que ver con rapto. De paso, quiero decirle a todos que este estudio bíblico, que estamos repasando un poquito aquí, está disponible en estudiatubiblia.com. Estudiatubiblia.com es una plataforma donde hay muchos estudios, tiene un buscador, ponen ahí rapto y les va a aparecer este estudio, lo pueden descargar en PDF, imprimir y compartir. Te escuchamos, Dani. Bueno, el punto 14 de este estudio promete la Biblia que la iglesia será quitada antes de la tribulación. Tiene un versículo bíblico, Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, dice Jesús, sino que los guardes del mal. Y esto es claro, o sea, van a estar en el momento en que pasen por la tribulación, porque en Mateo 24, 29 al 31 dice así:
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo reunirán a los escogidos? ¿Antes de la tribulación o después de la tribulación? Al principio dice, e inmediatamente después de la tribulación. Y los escogidos serán reunidos después de la tribulación. Y para poner en claro qué es un arrebatamiento, vamos a leer: arrebatar, acción de tomar o recoger con rapidez y poder. En el contexto bíblico describe el momento en que Cristo reúne a su pueblo de manera visible y gloriosa en su venida, no en un evento secreto e invisible. Rapto, en el uso común, significa llevarse a alguien de manera repentina y generalmente secreta. En el contexto doctrinal moderno se usa para describir la idea de que los creyentes irán llevados al cielo en un evento oculto antes de la tribulación, concepto que no aparece expresado de ninguna manera en la Biblia. Y como siempre se usa a Elías como un ejemplo de los que ascenderán al cielo y no verán la muerte, recordemos que Elías pasó por la tribulación antes de ser llevado al cielo. Y no fue llevado en un evento secreto. Es más, si uno lee la historia bíblica, todos le decían a Eliseo: ¿sabes que el Señor se llevará a Elías al cielo? Sí, le decía Eliseo, por eso no me quiero separar de Elías. Y Elías se lo quería sacar de encima a Eliseo, decía: quédate aquí que yo voy a otro lado. Y Eliseo le decía: no, yo me voy contigo porque el Señor te va a llevar y yo quiero estar en el momento en que te lleve. ¿Y lo vio? ¿Fue secreto? No, lo vio Eliseo. Eliseo estaba ahí, lo vio a Elías siendo arrebatado hacia el cielo. Y es un ejemplo de lo que va a pasar. Muchos estarán en la tierra viendo cómo son arrebatados los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos son los que se mantienen firmes, teniendo la fe de Jesús, guardando sus mandamientos, porque Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa es otra cosa que los evangélicos desprecian los mandamientos de Dios. Dicen: no tenemos que guardarlos más. Y si no guardamos los mandamientos, ¿qué tipo de planeta tendríamos? Ustedes imagínense, no tenemos que guardar más ningún mandamiento. No matarás. No lo tenemos que guardar. O sea que si alguien me molesta, lo mato. Y esa era la condición de los antediluvianos. Alguien que le molestaba, lo mataban. Y Dios los destruyó. No te harás imagen. Bueno, eso ya no existe más. Así que puedo hacer imágenes. De hecho, una gran parte de los cristianos se hacen imágenes. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No importa. Eso ya no tiene ninguna importancia. Así que puedo usar el nombre de Jehová como se me dé la gana. Es el Dios del universo. Es el creador de todo. ¿Cómo? Se te tiene que caer la mandíbula antes de blasfemar el nombre de Dios. Y así todo. Codiciar, cometer adulterio, mentir. Pero si uno habla con algún evangélico, le dice: no, bueno, en realidad sí, esas cosas. Pero esas cosas fueron restauradas después. Y uno piensa, esto para terminar, ¿qué clase de Dios omnisapiente
le entrega a Moisés 10 mandamientos que no se pueden cumplir, que le cuestan la vida a su hijo porque no se pueden cumplir. Jesús viene a mostrar que en realidad sí se pueden cumplir, pero le cuesta la vida a su hijo amado, y después de la muerte de Jesús restaura 9. ¿Y por qué no dio 9 desde un principio y nos evitábamos la muerte de Jesús? ¿Por qué no dio 9 si es tan inteligente? ¿Cuál de esos 9 no se puede cumplir? El cuarto mandamiento es incumplible. Es el peor de todos los mandamientos. Descansar un día de cada 6 de trabajo, descansar uno. Eso es incumplible. Ahora, no matar, no mentir, no cometer adulterio, no adorar. Bueno, eso sí, eso está bien, está restaurado. Pero descansar un día cada... ¿Cómo tenemos un Dios que se le ocurre que nosotros tenemos que descansar un día de cada 7? No, eso... Ustedes se dan cuenta de la ironía que yo estoy diciendo, ¿no? Me estoy enojando con una forma de pensar que transforma a la mentalidad de la gente en infradotados. Porque eso es lo que dicen, y esto no es que yo lo estoy inventando, yo ya lo he hablado. Lo he hablado con pastores evangélicos. Les he dicho, ustedes me están diciendo que el Dios omnisapiente le dio 10 mandamientos a Moisés y después de la muerte de Jesús restauró 9 y el cuarto mandamiento era para los judíos. Y entonces todos los otros 9 eran para toda la humanidad y se podían cumplir. Y Jesús murió inútilmente porque se podían cumplir, porque los restauró a los 9. Pero cuando uno quiere hacer su propia voluntad, entonces tiene que destruir lo que Dios nos da como consejos. Y lo hemos hablado cuando hablamos de Elena de White, y lo he hablado con mucha gente que escribió en los comentarios de ese video. El problema no es Elena de White. Así como el problema no es Scofield y la vida disipada que tuvo Scofield, que fue a la cárcel por soborno y borracho. Eso a nadie le importa. Y no es que dejó de ser borracho cuando se hizo cristiano en 1879, 1880. Él murió en 1921 y hasta su muerte él era borracho. Borracho, alcoholista. Y eso a ningún evangélico le importa nada. Pero les importa Elena de White porque lo que dice Elena de White no lo quieren cumplir. Nadie quiere hacer una reforma pro salud, nadie quiere ver la vida de Cristo como ella la muestra. La vida pura de Cristo, que es una enseñanza para nosotros y que nos dice nosotros podemos hacer lo mismo, nosotros podemos ser igual a Cristo. Porque el Señor dice, ejemplo les he dado para que así como yo hice, ustedes también hagáis. Pero eso nadie lo quiere ver. Y entonces, ¿saben qué pasa? Se inventan estas cosas de las abducciones o del rapto secreto para que el Señor no les diga nada por no haber guardado sus mandamientos. Y no estoy diciendo que nos salvamos por guardar los mandamientos, porque ese es otro engaño de mucha gente. Pero usted dice que nos salvamos por guardar los mandamientos. No, si los mandamientos no tienen la facultad de salvarnos. Los mandamientos tienen la facultad de condenarnos. La sangre de Cristo nos salva. Pero una vez que somos salvos, por amor a Cristo, vivimos como Él vivió. Y si Él vivió guardando los mandamientos, nosotros también los guardamos. Qué difícil que esto es esta teología. Es problemática, es terrible. Nadie la quiere aceptar, porque cada uno quiere los beneficios que el Señor promete a sus hijos que son fieles. Fieles. ¿Y cómo sabe el Señor cuáles son sus hijos que son fieles? Los prueba como se prueba el oro y como se prueba la plata. Es así de simple. Es así de simple. En toda la historia, Dios probó a sus hijos. Siempre los probó.
¿Por qué no probaría a la última generación? ¿Qué tienen? ¿Son mejores? ¿Son mejores que los mártires de la Edad Media? ¿Son mejores que los profetas? ¿Son mejores que todos los que sufrieron y murieron a lo largo de la historia? No, no somos mejores. Casi les diría que somos peores y que deberíamos ser probados bastante más para demostrar que realmente amamos a nuestro Señor y que no vamos a caer en los engaños del enemigo. Amén. Tengan cuidado. Amén. Gracias, Dani. Quiero responder antes de que terminemos acá un comentario que me parece fascinante de acá de José, que al parecer él cree en el rapto secreto. Y fíjense que él dice, ¿a ustedes no les parece que si Cristo fue y predicó a los antediluvianos fue como una segunda oportunidad? Yo quiero que ustedes reflexionen sobre esto. Miren ustedes lo que creen los hermanos evangélicos que creen en el rapto secreto. Creen que Jesús bajó al infierno, donde estaban los espíritus encarcelados o encadenados, que eran los espíritus de los días de Noé, que estaban sufriendo desde hacía miles de años, o sea, miles de años sufriendo en el fuego, y entonces Jesús baja a predicarles en una segunda oportunidad, porque acuérdense, el rapto secreto es una segunda oportunidad. El rapto secreto es una venida donde ustedes ven que desaparece gente, entonces dice, bueno, ya vino Cristo, desapareció gente, vamos a prepararnos, tenemos una segunda oportunidad para prepararnos. Cuando la Biblia dice que tenemos que prepararnos antes de la venida de Cristo, que el tiempo de gracia se termina antes de la venida de Cristo. Ahora, yo quiero responderle al hermano, porque fíjense qué sencilla que es la Escritura, qué fácil que es la Escritura y los hombres la complican. ¿Realmente vamos a creer que habían antediluvianos durante miles de años quemándose en el fuego o sufriendo encarcelados en prisiones de oscuridad? Y entonces Cristo, cuando murió, bajó al infierno y les predicó y se arrepintieron esos antediluvianos y fueron al cielo. Fíjense qué tremendo disparate. ¿Cómo fue que Cristo le predicó a los espíritus encadenados en los días de Noé? Noé era pregonero de justicia, él era un profeta de Dios, y la Biblia nos dice que el espíritu que estaba en los profetas de la antigüedad era el espíritu de Cristo. Todo profeta que predicaba era Cristo predicándoles por medio de su espíritu a todas las generaciones. Entonces Noé le predicó a esos espíritus encarcelados. ¿Y por qué eran espíritus encarcelados? Porque estaban encarcelados por el pecado, hermanos. Cuando Cristo va a predicar a la sinagoga de Nazaret, dice, Dios me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Pero que entonces él estaba bajando al infierno, a una prisión, una cosa así. ¿Qué locura es esa? ¿No? Él estaba predicando apertura de cárcel a los espíritus encarcelados para que salieran del pecado. ¿Cómo le predicó Cristo a los antediluvianos? A través de Noé. Por medio de Noé le predicó 120 años a esos espíritus. Ahora, yo quiero poner este comentario para que ustedes vean, hermanos, hasta dónde se puede retorcer la Escritura. Imagínense a ustedes a un Dios que en vez de destruir a los impíos, en vez de que ya no existan más y que no sufran más y que ya no estén pecando todo el tiempo y causando dolor, porque el pecado causa dolor, mantiene a unas personas sufriendo durante miles de años en una prisión para darles una nueva oportunidad después. El rapto secreto es, déjenme definirlo así, esto nunca lo había escuchado antes, pero déjenme definirlo así, un purgatorio protestante. La doctrina del purgatorio de los católicos traída a los protestantes. Es una abominación que no aparece en la Biblia. Si estuviera en la Biblia lo explicaría de manera clara y directa, como explica la segunda venida, pero no lo explica de esa manera. Dani, palabra final y nos vamos. Sí, la Biblia es clara. O sea, vivimos acá y después el juicio. Y ya está. No hay otra oportunidad. Pero si alguno piensa que hay otra oportunidad, entonces va a vivir otro tipo de vida acá, si total hay otra oportunidad. Pero ese es el espíritu, este es un problema de los evangélicos en general.
tal vez los católicos también, pero escuchen lo siguiente. Mucha gente cristiana cree que hubo una repartija de roles antes del pecado. Y entonces, cuando Adán y Eva pecaron, Dios el Padre quedó a cargo del planeta Tierra hasta la venida de Jesús. Después vino Jesús, murió, resucitó, fue al cielo y envió al Espíritu Santo. Esa es la teoría de la Trinidad, más o menos dice eso. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús estuvo en contacto con el ser humano desde que pecó. Jesús, el responsable, el creador, estuvo en contacto con sus criaturas mientras el Padre estaba en su trono. Y el ángel de Jehová estuvo predicando a través de sus siervos, a través de Enoc, a través de Noé. Y el ángel de Jehová es Jesús. Y ustedes miren en la Biblia todas las veces que aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es la columna de fuego que iba delante de la caravana de judíos escapando, de israelitas escapando de Egipto. El ángel de Jehová se le aparece a Jacob, se le aparece a Josué, se le aparece a Moisés en la cumbre junto con el resplandor y le entrega las tablas, las entrega Cristo. Es el ángel de Jehová que aparece en el horno de fuego. El ángel de Jehová aparece en todo el Antiguo Testamento, aparece montones de veces el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es Cristo. Entonces, ¿cuál es la función de esos tres agentes de la Trinidad? No, simplemente que no hay, simplemente que el Padre está en su trono y es Cristo el que está en relación con el planeta Tierra, su planeta, el que Él creó y por el cual Él es responsable y Él da su vida. Por eso Jesús da su vida por el planeta Tierra, porque lean Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, ya eso es lo que dice. Él es el creador y Él es el sustentador y Él es el responsable de esto. Así que no hagan que Cristo no estuvo en el Antiguo Testamento. Estuvo en el Antiguo Testamento y les predicó a los antediluvianos y le predicó a un montón de gente que tampoco quiso reconocerlos. Eso es lo que dice ese versículo. No hay segundas oportunidades. Entonces Dios es injusto porque le dio la oportunidad solo a los antediluvianos, y todos los que vieron y fueron condenados desde el diluvio para acá, hasta la época de Jesús, a esos no les predicó solo a los antediluvianos. Es injusto. O sea, si yo estuviera en el supuesto infierno, diría, ¿y por qué a ellos les predica? Predíquenme a mí también. ¿Por qué? Le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice porque no entendemos la Biblia. Vamos a seguir tratando de mostrarles cómo es la realidad de lo que la Biblia dice para nosotros a través de los siguientes programas, porque va a haber más programas. Esto de los extraterrestres es solamente la punta del ovillo que vamos a ir desovillando a lo largo de los siguientes programas. Un abrazo muy grande, un beso a todos. Gracias por estar con nosotros. Les pido un favor, si les gustó, denle like, porque el algoritmo promociona los videos que tienen muchos likes. Y compártanlo con otros. Esta es una forma de evangelizar, una forma de llegar, una forma barata, fácil. Simplemente se lo paso a un amigo que me interesa que escuche estos temas. Lo hacemos para ustedes y lo hacemos para toda su familia, amigos y un montón de gente. Dele like, compártalo. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, Daniel. Gracias a todos los hermanos que nos acompañaron. Les dejo aquí arriba, en ese, si quieren, lo pueden escanear ahí. Está el link del estudio bíblico sobre el rapto secreto. Lo pueden descargar, lo pueden imprimir, compartir en las redes sociales para poder estudiar por su cuenta.
este tema. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana, miércoles, si Dios lo permite, a la misma hora, para seguir estudiando y compartiendo en este programa llamado Más allá de las noticias. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos, por sus mensajes y por compartir este tiempo de reflexión y análisis a la luz de la palabra de Dios. Los esperamos en la próxima transmisión, todos los miércoles a la misma hora, aquí en el canal de YouTube de Radio El Camino. Hasta entonces, que Dios les bendiga.